recorto. Listo, démosle entonces. Entonces, tobillo-pie, ¿no es cierto? Dinámica muscular y funcionalidad del tobillo es lo que más me importa ahora. Ya, lo que no alcancemos de ver de marcha, carrera, se verá cuando corresponda. Entonces, los movimientos fundamentales de tobillo son, ¿no es cierto?, tanto la flexión como la dorsal como plantar, no, dorsiflexión y plantiflexión para los amigos, pero hay un movimiento que me interesa mucho, que es, ¿no es cierto?, que acá sale descrito como pronación y supinación, que es lo que habíamos hablado recién, que justamente es lo que tenemos que tachar acá y llamarlo pronación, lo vamos a llamar eversión, lo vamos a poner acá, y el de supinación lo vamos a llamar inversión. Y el de eversión en verdad va a ser la pronación, porque es solo de retropié, y el de inversión acá va a ser, ¿no es cierto?, lo que es la supinación, porque nuevamente es solo retropié. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. Entonces, ¿no es cierto?, tenemos estos movimientos y podemos ver que tenemos tanto la abducción, la pronación y supinación en el retropié, acá por posterior, y la flexión dorsal, flexión plantar. Entonces, cuando yo hablo del movimiento de eversión, estoy hablando de un movimiento de pronación, abducción y flexión dorsal, ¿ya? Y cuando yo hablo de un movimiento de inversión, estoy hablando de un movimiento de supinación, aducción y flexión plantar. ¿Se entiende? Bien, entonces, ¿qué es lo que yo voy, no es cierto? Uy, ¿qué pasó? Ahí, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy viendo acá? Puedo ver ciertos rangos de movimiento bastante sencillos. Recuerde la oblicuidad del eje del tobillo en los dos planos, que hace que esté mucho más facilitado para hacer una inversión. Entonces, si este eje significa yo tener mayores grados. Para la dorsiflexión, yo generalmente tengo entre 20 y 30 grados, ya dependiendo si es pasivo o activo. Y para la plantiflexión, generalmente yo entre 5, más o menos llego a los 50 grados máximos de plantiflexión. Para lo que es la eversión, yo puedo llegar entre los 15 y los 30 grados y la inversión entre 25 y 60. Y ahí viene lo importante que yo le digo, este eje que está acá, que me permite tener una gran inversión, ¿ya? Y justamente me permite ver, ¿no es cierto?, cómo esta gran inversión tiene una característica particular, que es, ¿no es cierto?, que tiene un movimiento muy amplio en ese lado y no un movimiento no tan amplio para este. ¿Por qué es tan importante, podría ser tan importante eso cuando yo comparo ambos, ¿cómo se llama esto? Ambos movimientos. ¿Con qué está asociado? ¿Con qué arcos están asociados esto? Mire lo siguiente, cuando yo estoy haciendo inversión, recuerde que también estoy haciendo supinación. La supinación ocurre un levantamiento del arco medial. Se levanta el arco medial de acá. Si usted lo tuviese en plano, se levanta el arco medial. ¿Se entiende, no? El arco medial del pie. Pero si yo hago una eversión, tengo un aplanamiento del arco medial. La inversión y la supinación es súper común, ¿no es cierto?, para llegar a un movimiento, pero cuando yo hago por una eversión, me acompaña una pronación, hay un desplome del arco medial y ese desplome tiene que ser controlado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo tener grandes rangos de movimiento hacia la eversión porque hay una pronación y yo tengo que controlar, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, deformación del arco medial. Recuerde siempre, el arco lateral es rígido y el arco medial es móvil y tiene una lógica. ¿Ya? Acá puedo ver, ¿no es cierto?, la abducción, la pronación, ¿no es cierto?, con un componente principal de la eversión, puedo ver la supinación, cómo se levanta el arco medial. Mira acá, se levanta el arco medial, se aplana el arco medial. Si se levanta el arco medial, es supinación, si se aplana el arco medial es pronación, movimientos clave. Cuando yo camino, llego supinado, en supinación de retropié, pero en medio de apoyo, o cuando avanzo, cuando mi pie está completamente apoyado en el suelo, estoy pronado. Lo mismo en la carrera. ¿Ya? Si nosotros revisamos la musculatura, existe algo bien interesante a nivel de la musculatura. Déjeme ver si si puedo volver para atrás. Ah, ya, aquí lo tengo. A nivel de pie, a nivel de pie, principalmente pie y tobillo, existe lo que se llama la musculatura intrínseca y la musculatura extrínseca de pie y tobillo.
principalmente de pie. Cuando yo hablo de pie, quiero decir, cuando yo hablo de la musculatura intrínseca, estoy hablando de la musculatura que está en el pie. Por ejemplo, podemos ver acá que está el aductor del hallux, ¿no es cierto? El flexor corto de los dedos y el aductor o separador del pequeño, ¿cómo se dice? Se me olvidó. Del quinto. Dijeron el quinto porque se me olvidó cómo se dice. No se le dice meñique. Eh, entonces uno puede ver que hay capas musculares que están a nivel principalmente de la planta del pie y eso se le llama musculatura intrínseca. Ya téngalo bien en consideración, musculatura intrínseca. Ahora, particularmente a nivel plantar hay cuatro capas. Hay cuatro capas, una capa superficial a la más profunda. Yo puedo ir viendo que tengo estos músculos superficiales bien grandes, puedo ver que en esta segunda capa tengo lo que son, ¿no es cierto?, algunos lombricales y el cuadrado plantar. Después en una tercera capa tengo los flexores particulares de los dedos pequeños y en una última capa tengo los plantares interóseos. Todo esto por plantar. Todo esto por plantar. Porque por dorsal, que es lo que está acá abajo, tengo, ¿no es cierto?, lo que son los dorsales interóseos y los extensores cortos de los dedos. Todos estos músculos son los músculos intrínsecos del pie. Pero existen músculos extrínsecos del pie, ¿ya? Que uno puede ver que se insertan en el pie y que también le dan estabilidad al tobillo-pie. Tenemos, ¿no es cierto?, la musculatura. Ojo, uno habla de tobillo y de pie, pero están íntimamente relacionados. Entonces, cuando digo musculatura extrínseca, también estoy hablando de músculos que pasan por la articulación, por supuesto, del tobillo y por lo tanto moviliza la articulación del tobillo. Como en su vista anterior, el tibial anterior, el principal dorsiflexor. Tenemos los peroneos, que son los principales eversores, o los fibulares largo y corto, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, tenemos los fibulares largo y corto, que son los principales eversores, ¿no es cierto? Evitan la inversión en su acción excéntrica. Por una vista posterior, tenemos, ¿no es cierto?, el tríceps sural, este tremendo músculo que está acá, visto primero en gastrocnemia y en una capa profunda del sóleo, y en una capa más profunda encontramos los flexores largos de los dedos, el flexor largo del hallux y un músculo súper importante, el tibial posterior, que se inserta en el navicular. ¿Qué estabilidad confiere el tibial posterior? Si el tibial anterior es dorsiflexión, el tibial posterior, ¿qué estabilidad confiere? ¿Qué cree que controla? Pronación, supinación, dorsiflexión, plantiflexión. Ya, le doy una pista a nivel de retropié. Mire esto. Si yo tracciono el músculo lo que haría sería una inversión. Entonces, ¿qué haría este músculo el tibial posterior de manera excéntrica? ¿Qué movimiento controlaría? Más claro aún, si este músculo se contrae, genera, ¿no es cierto?, supinación. ¿Qué controlaría de manera excéntrica? ¿Tiene alguna idea? Sí, ¿no? La pronación, correcto. Y justamente lo que controla es la pronación. La pronación de retropié es lo que controla de manera excéntrica. Entonces tenemos un músculo cuya función principalmente es controlar la caída del arco medial del pie. Recuerde siempre, la pronación es un movimiento natural, pero tiene que ser controlado. La pronación existe para disipar energía, ¿ya? Pero tiene que estar controlado. Entonces vamos encontrando todos esos músculos, entre ellos el tibial posterior que controla el arco medial del pie, que es, si bien es un inversor, pero en su acción excéntrica, que es como principalmente funciona, trabaja, ¿no es cierto?, como controlador de la pronación. Y esto me interesa mucho que lo vea, que es un nuevo paradigma, que se llama el foot core, que dice que hay un paradigma, ¿no es cierto?, en que
El core es una agrupación muscular, ¿no es cierto?, que controla un núcleo, por decirlo así, y el pie hace muy poco, hace algunos años, 2014, fue considerado eso. Está compuesto por tres subsistemas: el neural, el pasivo y el activo. El neural, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con aspectos del control motor. El pasivo con todo lo que tiene que ver con la arquitectura ósea, ligamento y fascia. Y por último, el movimiento activo, que es la musculatura intrínseca, es decir, los músculos que están en el pie y la musculatura extrínseca. Los músculos que están fuera del pie, que también son músculos movilizadores de tobillo. Y uno puede, ¿no es cierto?, generar activación de esta musculatura que se ha dejado muy de lado, pero también tiene la capacidad de elevar el arco medial del pie. Siempre acuérdense que lo importante es el arco medial del pie. ¿Por qué es tan importante? Porque se deforma. Se tiene que deformar. Un arco rígido no absorbe energía, pero si se deforma mucho, no es eficiente mecánicamente. ¿Ya? Y lo interesante es que usted puede ver acá que yo puedo medir esa activación del foot core con electromiografía. Ahí se contrae y puedo medirla. Y puedo ver que yo activo esta musculatura y el arco medial del pie se estabiliza. ¿Ya? Bien. ¿Bien hasta acá? ¿Cómo va? Ahora vamos a ir a la parte de marcha, que es lo que más me interesa, porque es como bien interesante. Vamos entonces. No nos queda tanto. O sea, tobillo-pie. ¿No es cierto? Usted tiene los músculos extrínsecos, los músculos intrínsecos, tiene un resorte acá como medio que es la fascia, y esto es bien interesante. Mire cómo es la distribución de la carga con los tacos que ocupan muchas veces personas. Si yo tengo 80 kilos, hay una distribución homogénea entre el pilar posterior y el anterior del tobillo. Pero a medida que voy haciendo una mayor inclinación con lo, ¿no es cierto?, con tacos, puedo llegar a ser que sea 20-60 o incluso 5-95, ahí falla en el número. O sea, imagínense lo que puede llegar. Entonces, cuando una persona anda con tacos, tiene que siempre considerar que hay una distribución aumentada hacia el pilar anterior del pie, ¿ya? Y lo último que tenemos que ver del tobillo-pie es que, ¿no es cierto?, tenemos un arco medial que es móvil y un arco lateral que es rígido. Y el arco móvil es el que más nos interesa y lo vamos a ver, ¿ya? Marcha, movimiento fundamental, ¿no es cierto?, del quehacer en el día a día de la vida. Para que usted sepa rápidamente, la marcha tiene dos fases: apoyo y balanceo. El apoyo dura 60% del ciclo y el balanceo un 40%. Va de un contacto inicial a otro contacto inicial, de un mismo pie. Contacto con mi pie derecho y vuelvo a contactar con mi pie derecho, eso es un ciclo de marcha. Acepta, esto no me interesa. Esto, ¿dónde está lo que me interesa? Vamos a ir rápido porque si no, no vamos a alcanzar. Esto me interesa. Mire acá. Cuando yo contacto, esta es una distribución del centro de masa, ¿ya? O del centro de presión, quiero decir, cuando yo contacto. Cuando yo contacto con el pie, yo con mi pie supinado, entonces mi centro de masa está cargado, o mi centro de presión está cargado hacia el lateral. A medida que avanzo, yo voy pronando, y a medida que prono, este centro de presión se va medializando, y cuando hago el despegue de dedos, lo último que hago es que se carga en el primer ortejo. Y es bien interesante, porque en la marcha yo llevo con mi pie supinado, prono, ¿no es cierto? Y después vuelvo a supinar un poco. Es relativo, pero supino un poco. ¿Para qué? Para poder cargar, ¿no es cierto?, todo esto en mi primer ortejo. Quiero que me ponga mucha atención. Supino, llego supinado, acá está mi centro de masa cargado hacia lateral y después prono. ¿Por qué prono? ¿Por qué prona eso? ¿Por qué se le puede ocurrir a usted que cuando ya voy en esta fase del ciclo estoy pronando y mi pie está pronando harto? ¿Qué podría ser de importancia la pronación? Vamos desde la anatomía hacia adelante. En el arco medial, ¿se acuerda? Tenemos el navicular, los cuboides y todos esos músculos, articulación de Chopard por un lado medial. Hay mucha movilidad. Por el lado lateral, ¿no es cierto?, tenemos el calcáneo con el cuboide y listo, una sola articulación. Por el lado medial tenemos muchas articulaciones, mucho movimiento. Si yo voy y llego supinado y lo primero que hace mi articulación es pronar, ¿por qué prono? ¿Para qué me puede servir el pronar? ¿Qué se le ocurre a usted que le puede servir el pronar?
Esta es la parte más importante integrativa de lo que quiero que veamos hoy día. Imagínenselo. ¿Para qué podría servir el pronar? Se mueven muchas articulaciones. ¿Qué podría estar haciendo? ¿Alguien? Sí, ¿no? Estoy disipando energía. La pronación es el primer mecanismo. La pronación de retropié en la marcha y en la carrera es el primer mecanismo de disipación de energía. Yo llego supinado y prono, no porque prono porque sí, no, prono para disipar energía. El contacto inicial en la marcha y la carrera es de impacto. Yo tengo que disipar energía. Entonces, si yo no prono, estoy generando demasiada carga porque no logro disipar energía. Yo disipo energía a través de movilidad articular. Si tengo articulaciones que se mueven poco, no disipo energía. Tengo que tener un arco lateral estable para poder contactar, pero un arco medial móvil para poder disipar energía. Pero ocurre algo, cuando yo voy a despegar los dedos, o cuando voy a hacer el empuje final o el toe off, que se le llama, recuerde, volviendo atrás rápidamente, de contacto inicial, acá el despegue de dedo cuando termina la fase del apoyo, ¿ya? Ocurre algo, vuelvo a supinar, hay una supinación relativa. ¿Por qué supino? Pregunta más atingente. ¿Qué estructura se podría tensar si yo supino? Esa está fácil. No tiene que decir. ¿Qué podría ser? ¿Qué estructura? Vamos, está en la parte plantar. ¿Qué estructura se tiene que tensar? Esto es lo más importante, muchachos, del tobillo pie como estructura. Bueno, se la digo yo, pues. La fascia, sí, la fascia plantar, la fascia plantar se tensa. ¿Qué pasa si se tensa la fascia plantar? ¿Usted cree que va a haber movilidad? Sí, respóndame sí o no. ¿Va a haber movilidad de los huesos laterales? No mucha, ¿no es cierto? Entonces, si no hay movilidad, ¿sabe lo que está ocurriendo? Déjeme ver si lo tengo. No, no lo tengo como diapositiva acá. ¿Sabe lo que está ocurriendo? Está haciendo que todo el pie funcione como un único sistema. Y ese que todo el pie funcione como un único sistema, de un segundo voy a buscar alguna foto rápidamente que me interesa que entienda mucho esto. Todo el pie funciona como un único sistema porque yo lo tenso. Aquí le voy a mostrar. Mire esta fotito. Ahí. Si yo lo tenso, como es lo que ocurre acá, como que en buen chileno achoclono los huesos, no hay movilidad y el tobillo, en vez de, el tobillo tiene la capacidad de aumentar su brazo de palanca. Si yo tuviese una estructura móvil y yo hago plantiflexión, esta plantiflexión se haría en algunos lados nomás. Mira ahí, así móvil y acá tenso, comprimo todos los huesos. Entonces la fascia plantar me permite que el pie funcione como un bloque. Si mi pie funciona como un bloque, mi mi brazo de palanca se desplaza de un poco más adelante del tobillo a la punta del pie. Y el gastrocnemio tiene más brazo de palanca y por lo tanto genera mucho más torque. Entonces, mire el tobillo pie, mire lo lindo del tobillo pie, que primero tiene que ser una articulación capaz de contactar, disipar energía con un mecanismo de pronación, pero cuando yo vuelvo a supinar, tiene que ser capaz de quitar la movilidad completa de todos los huesos, ¿no es cierto? Quitar la movilidad completa para, ¿no es cierto?, poder que el gastrocnemio tenga un mayor brazo de palanca y generar un empuje con alta eficiencia mecánica. Eso es clave.
¿Se entendió? Yo necesito saber que lo entienda porque para mí es la parte clave de, ¿cómo se llama esto? De lo que es tobillo pie, es la parte funcional. Tengo una estructura de arco medial que permite la movilidad. Voy. Tengo una estructura de arco medial que permite la movilidad, pero tengo una estructura, ¿no es cierto?, anatómica, que es la fascia plantar, que me permite el arco medial volverlo rígido. Cuando yo supino, se tensa la fascia. Si se tensa la fascia, tengo, ¿no es cierto?, una mayor, tengo que el arco medial ya no es móvil, sino que es rígido. Acá rápidamente, brazo, palanca, gastrocnemio, ¿no es cierto? Brazo, palanca, gastrocnemio. Entonces, cuando ocurre eso, pasa que el gastrocnemio, al estar rígido acá, tiene un mayor brazo palanca porque está el punto de despegue, la palanca al final acá, en el pie, en el primer ortejo. Y eso hace que el gastrocnemio tenga mucha más potencia. Hace que el pie funcione como un cuerpo rígido y yo pueda empujar y hacer el avance. ¿Me va siguiendo? ¿Lo entendió? Perfecto. Entonces, mire, sigamos avanzando. Otra cosa que yo le quería mostrar. Mire esto, la dorsiflexión. ¿Se acuerda cómo era esta dorsiflexión? Esto es durante el ciclo de marcha. Era una dorsiflexión pasiva. O sea, no solamente estoy pronando, supinando, sino también estoy haciendo una dorsiflexión que es, comillas, pasiva. ¿Quién mediaba esa dorsiflexión? Gastrocnemia de manera excéntrica. El avance mismo de mi sistema hace que lo, lo generara. ¿Ya? Y que me interesaba ver de acá, porque si no, chiquillo, me interesa que vea lo siguiente, porque si no nos vamos a alargar demasiado, o en verdad, si le trato de explicar algunas cosas no vamos a alcanzar. Mire esto, quiero que lo vea. Mira ahí, ¿cómo llega el pie? El izquierdo. ¿Cómo lo ve? Quiero que repasemos esto. ¿Cómo ve el pie en aspectos de pronosupinación? Con inversión, sí. En aspectos de retropié, está supinado, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces mira ahora. Ahí, ¿cómo está ahora? ¿Lo veo, no? Supinado, pronó, 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 y empieza a sacar, y, uy, oh, qué triste, estaba muy bueno esto va a ser cierto. Supinado, pronado, supinado, vuelta ahí, justo un segundo antes, ahí, vuelta a supinar. Eso es lo que hace el pie. ¿Lo logró ver o no? ¿Ya? Te lo puede ver por anterior también. Ahí, mire, cómo está llegando ese pie, perdón. ¿Cómo está llegando ese pie? Ahí, supinado, prona, vuelve a supinar. Mecanismo de Windland se llama, tensión de la fascia, empujo, biomecánica. Vuelvo atrás, ahí, vámonos por acá. Está empezando, ahí apoyado, y estoy yendo hacia adelante, hacia adelante. ¿Qué ocurre ahí? Dorsiflexión. Mejor saber, perdón, saber mejor por acá, por adelante. Ahí, dorsiflexión. Ve cómo la tibia está yendo hacia adelante, dorsiflexión. ¿No es cierto? Pasiva, ¿no es cierto? Controlada por mecanismos excéntricos. ¿Ya? Entonces, logró ver esto del pie porque es lo que integra todo. Al final, estos dos movimientos son los más claves. Y después, obviamente, cuando ya avanza, yo hago ahí está completamente supinado, fascia plantar tensa, y el gastrocnemio deja de trabajar de manera excéntrica y empuja de manera concéntrica y avanzo hasta que llego de nuevo, pie supinado, prono, vuelvo a supinar, empujo con el gastrocnemio y así sucesivamente.
Bien, eso es lo que les quería mostrar hoy rápidamente. Da la